tenemos con nosotros a dos exalumnos del CEPA La Raña de hace ya algunos años. A uno de ellos sí que lo conozco, tengo la suerte de conocerlo, a otro estoy encantadísima de conocerlo esta tarde. Entonces, si os parece bien, lo primero, bueno, antes que nada quería daros las gracias por colaborar con nosotros y por participar en esta entrevista para animar al resto de gente a unirse a nuestro CEPA. Voy a empezar, bueno, pues me gustaría que os presentarais y me dijerais cuándo cursasteis en el CEPA los estudios y con qué edad lo hicisteis. Bueno, no sé exactamente cuántos años hace yo, Alfonso. ¿En qué año fue? Fue 2011-2012. Va para 10 años, vaya. Fíjate, parece mentira, macho. Bueno, pues eso, lo cursamos los dos juntos y de hecho luego cuando terminamos la ESO nos hicimos también los dos un módulo de electricidad. Muy Entonces, bien. digamos que fue, yo personalmente, digamos uno de los objetivos de hacer la ESO es que yo tenía, mis estudios era hasta octavo de la EGB, de hace unos años, y yo quería hacer formación profesional y evidentemente para hacer formación profesional pues tenía que cursar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hice yo en mi caso, ¿no? Hicimos la ESO y cuando terminamos la ESO, en 2 años hicimos un grado medio de formación profesional. En nuestro caso fue técnico de instalaciones eléctricas y automáticas. Muy bien. Oye, y por cierto, ¿de dónde sois? ¿Cómo llegabais al CEPA? Pues somos de San Pablo los dos. Yo en mi caso me enteré por mi mujer, que ella trabaja en los servicios sociales y ya conocía, por su trabajo ya conocía el centro. Y además por aquella época estuvieron los del CEPA haciendo pues una campaña para que se apuntara la gente, poniendo carteles y tal, y uno de los carteles lo pusieron allí en el centro de los servicios sociales y me lo dijo. Me animó, pues la verdad es que fue la que me informó sobre ello, la que me animó a hacerlo y la que me ayudó a hacerlo. Qué bien, entonces empezasteis en el curso 2011-2012 y a ti, Alfonso, te ayudó tu mujer. Y Agustín, ¿cómo te enteraste tú de los estudios en el CEPA? Pues yo en mi caso, bueno, yo estaba pendiente porque digamos que me pilló un poco todo una cosa detrás de otra, porque yo tenía claro que quería hacer formación profesional porque había una época de trabajo un poco floja y bueno, pues por el tiempo me lo podía permitir. Aparte de que yo tenía otro proyecto que luego llevaba a cabo a través ya después de hacer la formación profesional. Y en ese momento una cuñada mía pues estaba, también ella se enteró porque iba a trabajar en la atención a los jubilados, o sea, a la gente mayor de mi pueblo y tal. Entonces, pues un fin de semana hablando con ella me dijo que se había apuntado a terminar la ESO, o sea, hacer la ESO en la cepa de La Raña. Y bueno, pues acto seguido pedí información y me apunté. Y allí y la verdad es que creo que el curso que hicimos nosotros es cuando más gente ha habido, ¿eh? Porque había muchísima gente. No recuerdo cuántos, pero éramos muchísimos. ¿A que sí, Alfonso? Hemos perdido a Alfonso. No lo hemos perdido. Es que como se oía un poco acoplado, lo que hacemos es que cada vez que hablamos uno cerramos los micros. Yo creo, es mejor. Vale. Exactamente, he muteado el micrófono porque me estaba empezando a hacer ruido y para evitar los ruiditos, pues cada vez que hable. Lo que pasa es que luego cuando empiezas a hablar se te olvida de volver a mutearle y se te corta la conversación. Bueno, yo no he oído ruiditos en ningún momento, así que seguimos. Sí, seguimos sin problema. Vale, pues hago la siguiente pregunta. O sea, contadnos un poco cómo fue vuestra experiencia. Si queréis que empiece a lo mejor Agustín, que tiene el micro abierto, y luego ya cuando tú acabes le das paso a Alfonso y así vamos por orden. Muy bien. Pues bueno, yo la experiencia la verdad es que fue muy satisfactoria, ¿vale? Personalmente, aparte de volver a retomar un poco los estudios, que en mi caso yo ahora mismo tengo 50 y voy a hacer 56 años, estamos hablando de que tenía 45 o 46, ¿no? Y bueno, pues retomar un poco los estudios, teniendo en cuenta de que yo cuando era mi época de estudiar no era muy aplicado, ¿sabes? Porque estaba más pendiente bueno, pues eso, de trabajar y ganar algo de dinero por mi época y demás. En los pueblos, pues la verdad es que en la época mía
estudiaba poca gente en relación con lo que se estudia ahora, ¿no? Porque ahora mismo, pues toda la gente joven prácticamente cursa estudios, si no es de carrera, es de formación profesional, pero en nuestra época no. Entonces, bueno, pues yo estaba en aquella época, estaba más pendiente de trabajar y ponerme a ganar algo de dinero que de estudiar, y la verdad es que no le hice mucho caso a los estudios. Y cuando llegó el momento de esto, pues muy motivado, la verdad. Muy motivado porque, pues bueno, pues todos los días aprendías algo nuevo y era en mi caso, muy motivante. Y la experiencia en los estudios muy buena, la verdad. La verdad que muy buena. O sea, yo terminé ¿Te sentiste arropado y acogido allí en el CEPA por el Sí, por profesorado? supuesto. Además de esto, es que evidentemente yo pienso que la gente, cuando ya tienes unos años, pues te toman las cosas más en serio a lo mejor que te lo tomaste en la época que lo tenías que haber hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues te juntas con mucha gente, más o menos en tu ámbito de edad y demás, y sí, te sientes arropado por los profesores, por los compañeros. Hay mucha competencia sana de a ver si saco más notas y tal, en fin. Entre unas cosas y otras, bien, la verdad es que mucha motivación y muy bien, sinceramente. Muy bien, Agustín. ¿Y tú, Alfonso? Cuéntanos tu experiencia. ¿Cuál ha sido? Bueno, pues yo un poco también como Agustín. Terminé octavo de GB y me puse a trabajar, y desde entonces pues no había vuelto a estudiar. Llevo toda mi vida trabajando, y entonces al tener octavo terminado, pues te convalidaban primero y segundo, tenías que hacer tercero y cuarto, que lo haces en un solo año, que por eso estuvimos solo un año. Y aunque había la opción de hacerlo a distancia, descargas los contenidos y lo vas estudiando en tu casa, vas mandando las tareas y vas mandando los trabajos que te manden, luego te presentas a los exámenes. Pero yo la verdad es que cuando vi dónde me había metido, dije, yo creo que voy a ir a clase, porque también te pilla relativamente cerca. De aquí a Navarmosa son 30 kilómetros y había que ir un par de tardes en semana. Y luego además, como íbamos ya más gente, pues íbamos compartiendo coche y tal, que tampoco era una cosa. Y creo que fue una opción acertadísima, porque de hecho lo que más me costó fue ciencias, porque el profesor que teníamos, que nos daba matemáticas y ciencias, decía que ciencias no se explicaba, que ciencias era estudiar los contenidos y ya está. Entonces hay mucha diferencia de tener un profesor que te vaya explicando, que te vaya animando, que te vaya orientando, que te vaya ayudando a separar el grano de la paja, a ir navegando tú solo. Es una diferencia muy grande. Y yo qué sé, recuerdo que al principio pues te notas un poco pues raro de volver a un mundo que ya tienes totalmente olvidado. O sea, ya lo consideras algo parte de tu pasado, el volver a clase, el volver a tener profesores, el volver a tener que hacer tareas, los nervios de los exámenes, en fin. Pero bueno, es algo que al final, como casi toda la vida, te acabas habituando a ello e incluso le acabas cogiendo el puntillo. Y como anécdota, sí que recuerdo que otros años se hacía un viaje de fin de curso, y en ese año ya con el tema de los recortes no se pudo hacer. Así que nos quedamos sin viaje de fin de curso, Agustín. Puede ser una buena reivindicación, ¿eh? Pedirlo ahora. Queremos el viaje que no se hizo. Hicimos una comilona, Alfonso. Sí, hicimos una fiesta el último día. Sí. Por lo que me estáis contando, creo que entonces en San Pablo de los Montes no había profesor allí que os impartiera clases. Teníais que ir sí o sí a Navarmosa, ¿no? Porque actualmente sí que tenéis un profesor en San Pablo. No, en aquella época también había un profesor. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, no se trata de hacer de menos a nadie, ni muchísimo menos. Claro. Pero el profesor que hay en San Pablo, todas las materias, pues a lo mejor algunas cosas se le escapaban y tal. Entonces, bueno, nosotros probamos con ir allá a Navarmosa, y en Navarmosa pues había un profesor de lengua, un profesor de historia, un profesor de matemáticas y un profesor de ciencias, y bueno, pues le cogimos. En aquel momento nos pareció que nos enterábamos más de los contenidos con cada profesor en su especialidad. ¿No es así, Alfonso? Totalmente, y de inglés, que de inglés le teníamos súper oxidado. Ahora mismo el nivel de inglés que teníamos nosotros comparado con cualquier niño de tercero o cuarto de la ESO, pues te da sopas con onda. Claro. Nosotros, bueno, y creo que tú, Agustín, ni siquiera diste inglés, que diste francés. Yo di francés. O sea, yo aterricé en el inglés en la ESO, y
y poco más de leer algún manual de instrucciones de algún aparato, ¿sabes? O sea, no hay más. Y bueno, pues vamos a ver, seguimos sin tener mucha idea de inglés, pero sí que es cierto que algo te sirve. O sea, ahora mismo, pues eso, suficiente para entender cosas que antes a lo mejor no entendíamos. Hombre, vamos a ver, el inglés es una cosa, en comparación con lo demás, un poco, no sé cómo decir, es relativo, ¿no? Porque el inglés entiendo yo, por ejemplo, mis hijos, mi hija, que domina muchísimo el inglés, pues sí es cierto que para entender a alguien que está hablando en inglés, con el nivel de la ESO no vale, porque la gente en inglés que habla deprisa y no te enteras. Pero bueno, para el inglés escrito creo que bien, o sea, suficiente. Muy En mi bien. opinión. ¿Y qué supuso para vosotros tener el título de la ESO? Pues para mí es que lo tenía que tener para seguir estudiando. O sea, una satisfacción personal por haber hecho esto, pero como mi objetivo era hacer otros estudios superiores, pues superiores de formación profesional, pues es un poco cubrir una etapa para cursar otra, ni más ni menos. Para mí supuso una satisfacción personal, principalmente. O sea, una satisfacción de, después de tantos años, volver a estudiar y encima hacerlo bastante bien, o sea, sacarlo bien. Pues, no sé, la verdad es que te da bastante vidilla. Luego, en aquella época, yo estaba trabajando en lo que estoy ahora, lo que pasa es que estaba interino, y en 2012 llegaron los recortes también a donde estaba trabajando y me quedé en paro. O sea, ya que cuando terminé la ESO, pues estaba en paro. Como tenía tiempo, pues me animé con Agustín y seguí estudiando. Estuvimos haciendo FP, estuvimos haciendo instalaciones eléctricas y automáticas. Y luego el título de la ESO sí que me vino muy bien porque en 2015 volvieron a salir exámenes para hacer otra bolsa en GEACAM, en donde estoy trabajando actualmente, y ahí sí que te pedían como requisito la ESO, el título de la ESO. Con lo cual, pues ahí lo tienes. Fue acceso al trabajo directo, o a estudios superiores o a la ESO. La verdad es que el título de la ESO es una llave que abre muchas puertas y que de verdad toda la gente debería de cursar. Bueno, pues ya me habéis dicho actualmente dónde estáis trabajando, ¿no? Y cómo lo conseguisteis, en tu caso, Alfonso, y Agustín, no sé si lo hemos perdido o me puede contar si la ESO y ese curso de FP que hizo ha contribuido al trabajo que tiene actualmente. Ahora ha habido un lapsus ahí de... Ahora mismo ya os veo y os oigo. No, Vale. yo en mi caso tengo instalaciones relacionadas con la electricidad y demás. O sea que, digamos que perdón, pues eso fue para tener el título para poder seguir con mi actividad o para empezar con una actividad nueva, en este caso. Muy bien, genial. Y la siguiente pregunta sería, ¿y si volvierais hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Si pudierais volver hacia atrás, ¿volveríais a cursar la ESO en el centro de adultos? Agustín ya ha dicho antes que sí, ¿y tú, Alfonso? Sí, un sí rotundo, vamos. Si pudiera volver atrás en el tiempo, lo que seguramente le haría es antes. Si pudiera, lo único que a lo mejor me puedo arrepentir es de no haberlo hecho antes, pero de hacerlo seguro que lo haría. En mi caso totalmente. Si yo lo hubiera podido hacer antes, pues vamos, sin ningún problema. Seguramente si lo hubierais sabido, ¿no? Porque a lo mejor el problema de los cepas es que hay gente que lo desconoce. Entonces, a lo mejor la difusión que hagamos es clave y es muy importante. Por eso también nos hemos invitado a esta entrevista para darle luego difusión. Por último, ¿qué diríais a ese alumnado? A tres tipos de alumnos, ¿vale? Al alumno que ha abandonado los estudios en el instituto y que no sabe si hacer la ESO en adulto, no sabe qué hacer con su vida, ¿qué le recomendaríais? Que yo entiendo por lo que habéis dicho que la haga. Luego, a las personas que lo están haciendo y les está costando y ven que es duro, además este año con la pandemia está siendo mucho más difícil, el año anterior y este. Y a la gente que ya lo ha hecho y que tiene que tomar decisiones, ¿qué le diríais? ¿Que sigan estudiando una FP? ¿Que busquen ya trabajo? ¿O a esas tres personas, ¿no? Imaginaros en esas tres personas, ¿qué le diríais a cada uno de ellos? Por favor, Agustín.
Bueno, vamos a ver, yo entiendo que tener estudios, por pequeños que sean, es positivo, ¿no? Para cualquier otra cosa que puedas hacer después. Entonces, la gente que lo ha dejado, ¿qué les diría? Bueno, pues porque esta forma de la cepa es una forma de poderlo hacer y alternarlo con un trabajo, o sea que se puede hacer al mismo tiempo que estés trabajando en otra cosa para mejorar tu situación de estudios y poder tener opción a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo lo he hecho desde ese punto de vista, ¿no? De ampliar un poco tu formación y poder tener acceso a otras cosas, pues vamos, yo les animaría, vamos. De hecho, bueno, vamos a ver, cuando una persona deja los estudios a medias en el instituto, pues en ese momento a lo mejor él piensa que hace, no sé si hace bien o hace mal, desde su punto de vista, si llega a la conclusión de dejarlo, está claro que lo ve claro, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día, pues poder tener, vamos a ver, si yo no lo hubiera hecho, seguiría en octavo de EGB. Sin embargo, tú fíjate porque en formación profesional estuvimos un año en la ESO y 2 en formación profesional, en 3 años tengo un título de formación profesional, o sea que yo creo que merece la pena. Para pues, cualquier persona disponer de un título con el cual puedas buscar trabajo, pues me resulta muy interesante. Entonces eso es un poco el objetivo, lo que yo les diría a la gente que deja los estudios, que es mejor con estudios que sin ellos. Evidentemente cada uno tiene que buscar su salida o qué es lo que más le gusta o cuál es lo que más posibilidades le puede ofrecer, ¿no? Pero en este caso, tires por un lado, tires por otro, animaría a la gente a que lo haga, sinceramente. Genial. ¿Y Alfonso qué pensaría? Vamos a ver, yo a los que están dudando, decirles que si tienen la oportunidad de hacerlo, que no lo duden y que se pongan a ello. Que no les frene ni el ser joven y haber dejado los estudios hace poco y pensar, menudo rollo, pues si yo he dejado el instituto hace nada porque no me gustaba, por el caso de estudiar tal. Que no les frene ni eso, ni el ser mayor y el pensar, si es que yo dejé de estudiar ya hace un montón de tiempo, ya con los años que tengo yo ya no voy a volver a estudiar, tal. En ambos casos yo lo recomiendo. Lo primero por la satisfacción personal de marcarte una meta y conseguirlo. Luego porque se te puede también despertar el gusanillo del volver a estudiar y seguir cursando otro tipo de estudios. Y porque hoy en día el título de la ESO te le piden en muchísimos trabajos y es estarte cerrando puertas en el mercado laboral de una forma pues un poco tonta cuando lo puedes hacer y te lo puedes sacar. A quien lo está cursando y le está costando trabajo, pues darle muchos ánimos, decirles que no se rindan, que no abandonen, que busquen ayuda de los profesores, que se organicen y sean constantes, que se pueden presentar baches y momentos complicados, pero que se superan. Y que, aunque es un esfuerzo grande, porque a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero es un esfuerzo, pero si te lo propones, lo consigues. Merece la pena y lo puedes conseguir. Y a quien tenga que decidir qué hacer, pues ya no sé, eso ya depende un poco de las circunstancias y necesidades de cada persona, pero yo sí que animo a que ya que una vez que has empezado, que has vuelto a estudiar, que has cogido un poco esa dinámica, esa inercia de estudiar, pues que busque algo que le llame la atención, algo que le interese y que se siga formando, porque yo creo que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Muy bien, pues fenomenal. Ahora ya a nivel personal sí que os quería hacer una pregunta y es, yo soy la orientadora del CEPA en este momento. Quería preguntaros, en el momento en el que vosotros cursasteis los estudios, ¿había orientador o orientadora? ¿Os ayudó en algún momento? ¿Hablasteis con ella? ¿Os ayudó a tomar decisiones? Contadme un poco si existía esa figura o si no la veis necesaria o sí. Contadme un poquito. Yo creo que sí la había, porque yo creo recordar que cuando terminamos la ESO y empezamos a mover un poco el tema de la formación profesional, creo que estuvimos, Alfonso, creo que estuvimos con una persona que fue la que nos dio las pautas que teníamos que seguir para inscribirnos en la formación profesional. No recuerdo nada más que aquello. No recuerdo haber hablado con nadie más para otra cosa, pero en el momento de terminar la ESO
y empezar a hacer formación profesional. Creo recordar que estuvimos una tarde allí en el edificio de la CEPA y allí es donde nos orientaron cómo podíamos conseguir lo otro. En aquel momento había este tipo de cursos, no sé si actualmente lo sigue habiendo, ¿no? Para hacer formación profesional así en el plan que lo hicimos nosotros. Sí que había orientadora. Creo recordar que se llamaba María, no sé, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero me suena que se llamaba María. Y sí que estuvimos hablando con ella para luego seguir haciendo FP y no sé si fue ella la que nos estuvo explicando lo de la modalidad e-learning y todo esto, o sea que sí que nos ayudó. Sí que es una figura importante, vamos. Más que una figura importante, es una figura importantísima, porque si ten en cuenta que estamos hablando de dos personas ya adultas que más o menos saben lo que quieren y necesitas ayuda para un poco ver por dónde tirar, pues si estás hablando de chicos o chicas de 16, 17 años, 18, creo que el que haya una persona ahí que les pueda ayudar a decir, mira, pues yo creo que tú deberías hacer esto, intenta hacer lo otro, yo pienso que es una figura muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Ya con esto vamos a terminar. Yo creo que os voy a nombrar los embajadores del CEPA para hacer difusión en la zona y que de verdad digáis lo efectivo que es, porque yo creo que es muy diferente cuando una persona adulta está en la ESO o está en un instituto a cómo se le trata en un CEPA, porque ya es una persona que ya lo tratamos como adulto, ya no vamos a controlar tu asistencia, ya no vamos a estar pendiente de si aprenden más, sino te vamos a ayudar cuando tú nos pidas ayuda. Yo creo que eso es muy importante, porque cómo se trata un alumno en un instituto a cómo se trata un alumno en un CEPA, creo que también da mucha autonomía y mucha autoconfianza y muchas estrategias al alumnado. Y quizá ahí podríamos decirle a los alumnos que no se preocupen, que es totalmente distinto un centro al otro y que la ayuda de los profesores también son distintas. No sé si queréis añadir algo más. Por mi parte, de verdad, tremendamente agradecida y tenéis las puertas de CEPA abiertas siempre que queráis. Os debemos un viaje de fin de curso. Porque falta nada más, animar a la gente y que es muy positivo y encima enriquecedor, ¿no? Porque personalmente, pues eso, yo volver otra vez a hablar los verbos, la historia, el inglés que no lo había hecho nunca, o sea, muy, muy positivo, la verdad. Pues nada. Yo lo mismo, pues animar a la gente que a lo mejor hay quien lo ve y dice, va, si es que no sé yo si esto, animarle, que por lo menos lo intente, que merece la pena. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya os digo, las puertas están abiertas, hay muchas enseñanzas que aunque ahora ya no son para titular, son talleres no formales que podéis apuntaros, ya os estamos esperando. Y cualquier cosa, pues podéis contar con nosotros. Muchísimas gracias. A ti.